¿qué tal? Bueno, hoy me gustaría hablar del que para mí es, sin lugar a dudas, el mejor poeta de la historia de la humanidad. Y dirás, ay, Aida, ¿cómo te expresas de forma tan contundente? Ni que te hubieras leído a todos los poetas de todos los países a lo largo de toda la historia. Pues no, evidentemente no. No creo que nadie lo haya hecho, pero sin ser yo una experta en poesía, ni mucho menos, pues a mí la literatura siempre me gustó, bueno, en general me gusta más la prosa que la poesía, pero pues gracias a tener un padre que tiene muchas inquietudes culturales y que siempre ha leído mucho bueno, y tener amigos y conocidos a los que les gusta la literatura y la poesía, o sea, la prosa y la poesía, pues he descubierto grandes poetas, ¿no? Hombres y mujeres. Pero hablando de, por ejemplo, de los poetas españoles, o mejor dicho, en general, de los poetas en lengua castellana, habiéndolos muy buenos en muchísimos países, me gustaría hablar del que, para mi gusto, es el mejor. Obviamente quiero dejar claro otra vez que este punto de vista es subjetivo, porque estamos hablando de literatura, de poesía, y pues los gustos de cada persona son subjetivos, evidentemente. Esto no es como hablar de ciencia donde no caben, los puntos de vista no tienen cabida. Si algo está científicamente probado, tú no puedes opinar, ¿sabes? Simplemente tienes que aceptar la realidad tal como es. Pero en el caso de la literatura y en el caso del cine y en el caso del arte en general, pues obviamente hay puntos de vista. Hombre, desde mi punto de vista, valga la redundancia, algunos son más válidos que otros porque, claro, aunque estemos hablando de arte y los gustos sean subjetivos, creo que no puedes comparar a Velázquez con... Es que no quiero ofender los gustos pictóricos de nadie, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, no puedes comparar a Velázquez, pues... Es que, claro, es que si digo con este otro pintor, pues a lo mejor hay alguien que se pone a la defensiva y dice, pues a mí ese pintor me encanta. Bueno, en fin, vamos a dejar el mundo de la pintura. Dentro del cine, bueno, es que también me estoy metiendo en un terreno pantanoso. Pero bueno, da igual, voy a dar mi opinión. Es mi opinión y es subjetiva, aunque creo que dentro de esta subjetividad no hay duda de que, por ejemplo, pues Velázquez es un pintor extraordinario. Y aunque los puntos de vista sean subjetivos con respecto a quién te pueda gustar más o menos, no me imagino a nadie que, aunque no le gusten en particular las pinturas de Velázquez, pudiera decir que Velázquez no es un buen pintor. Velázquez o Goya o Dalí o yo que sé, hablando de otros pintores de otros países, o Artemisia Gentileschi o Delacroix, por ejemplo, ¿no? Y en lo que se refiere al cine y a la literatura y a la poesía pasa lo mismo. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar más. Lo que quiero decir es que me gustaría leer una poesía que para mí es la mejor, o sea, considerando que Federico García Lorca es un poeta excepcional, esta poesía en particular es mi poesía favorita de Federico García Lorca. Está dentro del Romancero Gitano y se llama Prendimiento y Muerte de Antoñito el Camborio. Antes de leer esta poesía, quiero decir una cosa que tú dirás, ¿qué tendrá que ver si no la conoces? Yo soy antitaurina, o sea, no me gustan los toros. Bueno, sí, los toros me gustan, me parecen animales muy bonitos. Lo que no me gusta es la tauromaquia, ¿sabes? Y si alguien me pregunta, Aida, ¿y eso qué tiene que ver con la poesía de García Lorca? Pues todo, porque García Lorca utilizaba muchas metáforas taurinas. De hecho, yo, hasta que no leí esta poesía, no descubrí el significado de algunas palabras que tienen que ver con la tauromaquia y yo no las conocía, ¿no? Entonces quiero que dejar claro, aunque nadie me ha preguntado, ni creo que hacía falta aclararlo, porque simplemente voy a leer una poesía, pero es que García Lorca pues utilizaba metáforas taurinas y si no conoces el significado de determinadas palabras, pues es un poco difícil que entiendas, no su poesía, pero sí determinadas imágenes y metáforas.
Bueno, el prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio trata de un chico joven que era muy guapo y sus primos le tenían envidia. Entonces un día pues lo rodearon, un día que iba a ver los toros, lo rodearon y lo acabaron matando. Él intentó defenderse todo lo que pudo, pero finalmente eran 4 contra él y, como dice el propio García Lorca, tuvo que sucumbir. Todo esto que es una tragedia, está narrado de una forma tan brillante que creo que ningún otro poeta, por bueno que sea, hubiera podido crear este tipo de imágenes y de metáforas tan bonitas y tan ilustrativas y tan abrumadoras, ¿no? Porque realmente te mete en la historia que está contando García Lorca. Entonces, me gustaría leerla, y bueno, quizá muchos ya las conozcáis, pero bueno. Hay 2 partes. La primera empieza así. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empagonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que se puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos, y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Esta es la primera parte de la poesía, que es el prendimiento de Antoñito Camborio. Ahora viene mi parte favorita, que me parece absolutamente brillante, que es la muerte de Antoñito el Camborio. Aquí hay varias metáforas taurinas que yo no entendía porque no sabía lo que era una Verónica, no sabía lo que era un heral y otra serie de palabras que os voy a explicar porque a lo mejor no conocéis estas expresiones ni estas palabras, y si no, pues no tiene mucho sentido la poesía si no conocéis, igual que no conocía yo, el significado de estas palabras. Esto me parece brillante. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir.
un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil, y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. A mí esta poesía me parece lo mejor, no voy a decir lo que mejor se ha escrito, pero a nivel poético, algunos de los versos más conmovedores que yo escuché. Cuando estas metáforas son brillantes, son impresionantes, yo creo que, no quiero ponerme en plan Jesús G. Maestro, pero es que ¿cómo se puede traducir esto a otro idioma? Cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí, cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. ¿Esto cómo se puede traducir a otro idioma? Si son palabras que solo existen en español para referirse a la tauromaquia. Dice, fijaos qué metáforas tan bonitas. En la lucha, o sea, daba saltos jabonados de delfín. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. Saltos jabonados de delfín. Fíjate que ya parece difícil atrapar a un delfín con las manos, ¿no? Pues imagínate un delfín jabonado, o sea, con la piel llena de jabón. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, metáfora taurina, obviamente, rejones es lo que clava el rejoneador, creo que es el que se pasea con el caballo. Y bueno, dice, clava rejones al agua gris. Perdón por mi escaso conocimiento sobre la tauromaquia, no me interesa. Bueno, a nivel cultural creo que el saber no ocupa lugar, pero bueno, yo no soy taurina. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí, la Verónica es el pase, los pases que hacen los toreros. Bueno, esto quizá lo sepa mucha gente. Yo la primera vez que leí esta poesía, que tenía 11 años, no sabía lo que era una Verónica. Es el pase que hacen los toreros, ¿no? Y los herales, que yo tampoco sabía que era un heral, son los toros cuando son pequeños. Cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí, o sea, es que me parece una metáfora preciosa. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Cuando dice... lo describe físicamente, moreno de verde luna, camborio de dura crin, voz de clavel varonil, me parecen imágenes preciosas, la verdad, me parecen imágenes muy bonitas. Ay, me da rabia hablar así porque me veo como muy cursi, yo no soy una persona cursi, perdona, pero esta poesía tampoco me parece cursi, o sea, a mí las poesías de Lorca, de Machado, de Gerardo Diego... de Miguel Hernández no me parecen cursis, porque la mayoría pues hablan de la vida, del pasado, de la sociedad. No son poesías que hablan de cursiladas, desde mi punto de vista, o sea, cada autor que escriba lo que quiera, pero yo creo que, al igual que pasa con los cantautores, que antes hacían canción protesta, no todos, pero sí mucho, creo que hay gente que asocia la poesía con, pues, no sé, determinados poemas que tengan que ir sobre temas cursis. Es que no quiero ahondar en ese tema. A mí la cursilería me da un poco de alergia, así que no quiero ahondar. Pero desde mi punto de vista, los mejores poetas son los que utilizan la poesía, los versos, para criticar la sociedad, bueno, las cosas criticables de la sociedad, para hablar de su tiempo, para hablar de la naturaleza humana en general, como hace en este caso... Federico García Lorca, y como hacía Miguel Hernández, y como hacía Antonio Machado y muchos otros poetas, hombres y mujeres, o para hablar de cómo se sentían. Pero es que estas metáforas me parecen tan buenas que realmente no me imagino a otro poeta que no sea García Lorca utilizando estas metáforas. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, Gerardo Diego, que a mí me parece también un poeta brillante, no utilice también metáforas muy buenas. Pero estas metáforas son tan precisas, son tan bonitas, son tan... te hacen meterte tanto en la poesía y en aquello que el poeta quiere transmitir, que se necesita un don excepcional para escribir tan bien. Cuando habla de por qué sus primos le tenían envidia, moreno de verde luna, o sea, como, entiendo, moreno, con los ojos azules, con
con ese cutis amasado con aceituna y jazmín, diciendo como esos ojos verdes y esa piel morena, está tan bien escrito, está tan bien definido pues el físico de ese chico y por qué lo envidiaban. Y luego dice, 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil, viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los 4 primos Heredia llegan a Mejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. ¿Cómo puedes hablar del asesinato a sangre fría de un chico joven de forma tan sumamente emotiva y conmovedora, cuando realmente estás narrando algo terrible? Me parece una poesía brillante y creo que todos los profesores y profesoras de literatura, para que sus alumnos y alumnas se aficionen a la poesía, deberían empezar por Federico García Lorca y Antonio Machado, en vez de por otros poetas que desde mi punto de vista no son tan brillantes, ¿sabes? No son tan brillantes. Entonces, nada, yo simplemente hago este vídeo para hablaros de el que es para mí un poeta excepcional, y vuelvo a repetir, es un punto de vista subjetivo, pero a mí realmente me parece absolutamente brillante, y sabe Dios lo que podría, las poesías que podría haber escrito Federico García Lorca si no hubiera sido asesinado siendo tan joven. Que por cierto, García Lorca era amigo al mismo tiempo de Dalí y de Buñuel. O sea, se juntaron 3 genios, Dalí, Buñuel y Lorca. A mí Buñuel me encanta, me parece un cineasta brillante. O sea, no es mi director español favorito, me gusta más Berlanga, pero Buñuel tenía mucho talento también. Me parece un cineasta muy bueno. Y si te gusta el surrealismo, te recomiendo sus películas. Y luego, Dalí, los cuadros de Dalí, es que a mí el surrealismo siempre me ha gustado mucho. Viva David Lynch. Que en paz descanse, que dirás tú que tiene que ver, bueno, pues porque yo creo que sus películas, hombre, se pueden interpretar, pero si alguien entendió Inlining Park, por favor que me mande un mensaje diciendo qué significaba esa película. Y nada, simplemente quería compartir para mí una de las mejores poesías que se han escrito. Y viva García Lorca, y viva Granada, y viva Andalucía, porque yo no sé qué pasa en Andalucía, porque de Andalucía han salido un montón de poetas brillantes y de intelectuales, hombres y mujeres brillantes. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.